Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos. Seguimos con el programa previsto en las jornadas y ahora lo que toca es una mesa y, bueno, hemos pensado que lo ideal sería que fuese una especie de coloquio, que es lo que se llevaba antes, ahora supongo que también, pero por lo menos antes, después de ver una película, dice, bueno, ¿has visto la peli que era con coloquio o sin coloquio? Vale, pues nos gustaría que fuese una visualización con coloquio. Para dar pie a esto y antes de empezar, pues sabéis que la sesión en el programa pues tenía por título Niños y niñas en las calles, la obligación internacional de proteger a la infancia, y quedaba con una pregunta: ¿educación o represión? Nosotros, por si acaso, hemos traído dos educadores para que vayamos haciéndonos una idea de por dónde o cuál creemos que puede ser la respuesta. Entonces nos acompaña en esta sesión Juan de Vicente Abad, que es profesor y orientador en el Instituto Miguel Catalán de Coslada, en Madrid, y miembro del equipo de mediación y tratamiento de conflictos de la Universidad de Alcalá de Henares. Fue distinguido en 2016, se puede decir, con un premio al docente más innovador de España, y es uno de los grandes referentes españoles en temas de convivencia escolar e interculturalidad, en gestión de conflictos y en aprendizaje-servicio. Es autor de libros como 7 ideas clave, Escuelas sostenibles en convivencia y los sistemas de apoyo entre iguales en la escuela. Bueno, tendremos oportunidad ahora de que él nos hable más un poco de su experiencia y de su situación profesional. A mi derecha, en esta parte del ring, tenemos a Fernando Trujillo, que es profesor titular de Didáctica de la Lengua y Literatura en la Universidad de Granada, en el campus de Ceuta, que ha salido, algo han mencionado aquí y algo creemos que puede decir también aquí al respecto. Es un formador también de docentes, experto particularmente en la enseñanza de español como nueva lengua para alumnado extranjero, y ha tenido mucho contacto con escuelas, colegios, institutos en toda España y fundamentalmente en la zona donde él vive, que es el campo de Gibraltar, y donde trabaja, que es en Ceuta. Por tanto, creemos también que su visión pues está bastante centrada y bastante con los pies en la tierra. Lo último que está haciendo, por una parte, trabajando con el Ayuntamiento de Granada para hacer Granada ciudad educadora, es decir, cómo hacer de una ciudad más fácil para cuestiones educativas, y preparando un congreso internacional llamado Conocimiento en la Frontera, el que le pido que también nos diga o nos informe algo, pero que creo que viene muy a cuenta de lo que se va a tratar hoy aquí. Pues sin más, tenéis la palabra. Lo único que os digo es eso, que la pregunta ¿educación o represión? No vale contestarla, hay que decir justifica tu respuesta. Por lo tanto, empezamos. Venga. ¿No? ¿Sí? ¿Este funciona? ¿Sí? Sí, sí. Fernando. Bueno, nosotros somos, Juan, Diego y yo, como el pozo que queda en el mate y en el té después de haberte tomado lo mejor, porque en realidad es muy difícil hablar después del documental y sobre todo después de haber escuchado a Asmar. Es difícil incluso intentar articular un discurso que esté mínimamente a la altura de lo que hemos visto, porque en realidad creo que los tres, ¿no? Porque bueno, Diego también es parte del debate, lo que hacemos es confrontar estas realidades de herramientas pedagógicas en un marco institucional que niega esta realidad y que no quiere que se trabaje con esta realidad. A mí me gustaría, así de partida, establecer algunas ideas por mi parte. La escuela como tal es una máquina de reproducción, se diseña para eso, sigue siendo eso. No es una máquina, no es una institución diseñada para la transformación social. Lo que ocurre es que en un momento dado nos damos cuenta de que podría servir para la transformación social. Y entonces la escuela constantemente está negando su esencia de haber sido diseñada para la reproducción y buscando mecanismos para la transformación.
en esa lucha en la que muchas de nosotras y muchos de nosotros pues intentamos encontrarle sentido al trabajo que intentamos hacer. Yo creo que no escandalizo a nadie si digo que realmente el marco pedagógico podríamos llamar estándar o mayoritario es un marco pedagógico de negación de la diversidad, y es un marco que no pretende, que no busca en ningún momento trabajar desde presupuestos interculturales, ni siquiera de inclusión. La inclusión, que es una de las marcas teóricas de nuestro sistema educativo, es una lucha constante, porque el sistema tiene dentro de sí la voluntad de no ser inclusivo y lo articula a veces de manera más clara y a veces de manera más solapada. Cualquier educadora o cualquier educador que intenta defender la inclusión, sea en un plano macro, es decir, cuando se están haciendo leyes, cuando se están haciendo currículos, o sea, en un plano medio o en un plano micro, al final lo que está metido es una tremenda lucha para defender un principio que viene establecido de base en nuestras leyes educativas. Entonces, creo que la respuesta a esta pregunta, mirada desde la educación, pues evidentemente, educación o represión, en realidad las dos están dentro de la palabra educación. Es decir, hay una educación que quiere ser inclusiva, pero es una lucha para conseguirlo, y hay una educación que sí es represiva. Represiva en muchos planos, es decir, en el propio plano de que no sabe trabajar con la más mínima diversidad. Pero es que no tenemos ni siquiera que irnos a la diversidad cultural o lingüística, sino que tenemos auténticas dificultades para que una persona que tenga dislexia se le haga un examen oral en nuestro sistema educativo. Es decir, es el contexto en el que nosotros trabajamos, del sistema educativo, incluso de educación superior, niega su propia voluntad inclusiva. Como tenemos todavía un rato para hablar, a ver si acabamos de una manera más optimista. Yo tengo previsto acabar de una manera más optimista, Juan. Yo iba a empezar optimista. Venga, adelante, ataca. Pero bueno... Es que la batalla esa la tenemos... Sí, esa batalla existe. Ayer estuvimos en un concierto y yo creo que fue la última canción de Pedro, que hablaba de una escuela con la que no nos identificamos y que no nos gusta nada. Y hablaba de una escuela represora. Y ha hablado de una escuela donde no hay espacio para la diversidad. Esa la conocemos, pero como es tan conocida, vamos a hablar de la otra. Entonces tenemos que decir que la escuela es un factor de socialización, o el factor de socialización que más potencial tiene para producir inclusión en la sociedad. Creo que en la escuela están todos los niños, están todas las niñas, y la presencia de niños diversos nos pone en un punto muy interesante para poder trabajarla. Claro que no es así siempre, pero nos pone en una situación favorable. A partir de ahí tenemos que pensar cómo tiene que ser una escuela para ser una escuela inclusiva, cómo tiene que ser una escuela para ser una escuela que facilite que todo el mundo pueda aprender. Yo creo que hemos aprendido mucho. Para mí la presencia de niños migrantes, presencia de niños de otras culturas que han venido con sus familias o han venido solos, la presencia de niños con necesidades especiales, lo que te ponen sobre la mesa y al frente es tenemos que atender estas necesidades. Y a mí me gusta mucho de Begoña, ¿no?, cuando habla del concepto de responsabilidad. Tenemos una responsabilidad las instituciones, y la escuela tenemos una responsabilidad de atender a toda la gente que tenemos ahí, a todos los menores que tenemos ahí. Y yo había pensado como ir desgranando también qué características tiene que tener esa escuela y cómo estamos recorriendo ese camino, Fernando. Pero la represión, claro que existe. Ese contexto es que nos vamos a ir así dando la palabra. Vale, así vamos incluso no solo vaya a ir dando la palabra, sino que pues nos metemos parece todos. Que quizá puesto en este contexto de Cineforum y la hora que es y tal, en lugar de dejar para que al final quien tenga una pregunta, si os parece, en el momento que alguien quiera intervenir, participar, preguntar algo a las personas que están en la mesa y tal, pues lo podemos incluir sobre la marcha, ¿no? ¿Os parece sí, claro que sí. bien que podamos abrir el debate a todo el auditorio? Sí, porque así es la escuela inclusiva. A mí lo que más me ha gustado del vídeo y de lo que ha dicho Nico al principio es: este vídeo
no tiene filtro, son las voces de las personas que son las protagonistas. Entonces, la escuela inclusiva es participativa y es dar la voz a la gente que nos tiene que contar lo que necesita, cómo lo vive y generar esa participación desde la escuela, escuchar a la gente, que es algo bastante difícil. Estuve anteayer en el 15 aniversario de un hospital que celebraban y nos habían dado un premio por un proyecto que hoy teníamos de donación de sangre y tal, y pusieron un vídeo conmemorativo de los 15 años y todo eran médicos, enfermeras y punto. No había un solo paciente hablando y digo, bueno, pues estos tienen que recorrer un camino en esta historia de la inclusión y de la participación, porque es como una escuela contada por los profes, no sé. Hay un fenómeno curioso que además apareció en el vídeo y no solo es el proceso de invisibilización de las personas, sino también incluso, que es algo que nosotros estamos intentando tomar conciencia de ello, la invisibilización del conocimiento. ¿Cuántas jornadas llevamos ya? ¿Son 19? Sí. Claro, es que, por ejemplo, a trabajar en enseñanza de nuevas lenguas para personas que hablan otras lenguas, pues llevamos 25 años. Diego y yo participamos cuando teníamos mucho pelo, él más que yo, en una cosa que se llamó el Manifiesto de Santander, finales de los 90. Y, sin embargo, ese conocimiento se ha invisibilizado. Te voy a contar una última aventura en la que estamos. Estamos trabajando sobre un concepto que es el concepto de optimismo académico, para empezar a cambiar el tono. La idea es, mira, no vamos a resolver la resistencia solo mediante la confrontación, aunque también estamos ahí, sino que vamos a construir una pedagogía de la esperanza cambiando conceptos. Y hay un concepto con el que estamos trabajando ahora que es esta idea de optimismo, ¿vale? ¿Y cuál es la base del optimismo académico? Pues la base del optimismo académico es la confianza. Entonces, además tenemos, interesante, mucha investigación que lo demuestra. Si tú no confías en la persona con la que estás trabajando, pues a partir de ahí no busques mucha historia. No se puede construir nada si no tienes esa base de confianza. Y esa base de confianza en la persona con la que estás trabajando, en el estudiante, en el entorno, tienes que construirla activamente, pues con nuestras herramientas, con estrategias, con técnicas pedagógicas, con maneras de gestionar, con maneras de estar, con maneras de hablar. Y a partir de esa confianza, entonces podemos empezar a construir un edificio que realmente capacite. Pero la base es esa, la confianza. Y esa base de confianza se asienta pues sobre cosas muy de sentido común, el diálogo, la comprensión, como nos pedía Asmar, la empatía, es decir, vamos a ponernos no ya en los zapatos del otro, sino en su piel entera, vamos a conocer, ¿no? Que yo creo que es uno de las fortalezas del documental, ¿no? Porque en esta idea que dice Fernando, a mí me gustaría también preguntaros para vosotros qué es un buen docente. Si tuvierais que definir un buen docente, ¿qué es? Una buena docente. Pues tú, Juan. ¿Qué diríais? ¿Qué características diríais? ¿Alguien se anima? ¿Qué sería para ti un buen docente, una buena docente? En primer lugar, una persona que vocacionalmente, a poder ser, ¿no? Imparta la docencia desde diferentes doctrinas, que sea una docencia multidisciplinar, que se abarque, pues, por ejemplo, cuestiones de inclusión, de diversidad, de mediación, como que tenga esa amplia todas formación. Esas cuestiones, ¿no? Creo que un profesor, igual que en cualquier otra profesión, ¿no? Es quien sepa un poco aplicar el máximo de conocimiento al ámbito práctico. Bueno, y ya el teórico, pues... Josep, también. Desde ahí yo te digo. Y cuando salen sean muy felices también y además hayan aprendido.
Muy bien. ¿Alguien que te hace aprender? ¿Alguien que te hace feliz? Pero sobre todo que vayan con unas ganas enormes. Que apetezca. Que quieren todos los días. Que no para ellos que sea un dolor de cabeza. Esos docentes que yo los he visto. He ido con mis nietos a sus clases, que han hecho clases literarias, donde los niños tienen la palabra, donde los niños son, en realidad, los que llevan la clase y la docente los guía, pero ellos son los que tienen la palabra. Y es una maravilla cuando ves las cosas en un colegio. Ves que los niños son felices cuando van a salen. Y además aprenden. Y ya para colmo aprenden. Son felices y además aprenden. ¿Alguna característica más? Yo, por ejemplo, creo que es importantísimo, vamos, no soy docente. Pero tú has sido alumna. He tenido una hermana que lo era y creo que era una buena docente. Y es sacar de esa persona lo mejor que tiene, incluso sin que ella se dé cuenta que lo tiene. Creo que eso es básico. Conseguir que esa persona se sienta importante. Muy bien. Bueno, qué bonito lo que estáis diciendo. Bueno, yo también añadiría, y me ha gustado mucho también lo que ha comentado aquí atrás. Yo primero creo que tiene que ser buena persona. Yo lo primero creo que sea buena persona y quiera seguir siéndolo, o ser mejor persona de lo que es cada día. Porque si no vive lo que transmite, no, y lo sé porque tengo mi familia cercana, tengo bastantes maestros, es complicado. Hoy día, cada día la escuela te pide más papeles, son cada vez, yo la veo de cerca desde ese ámbito y cada vez veo más burocracia. Vale, y por vocación en esas características. Vocación a veces que no la perdamos, ¿no? O sea, creo que es fundamental. Sí. Y que se transmite lo que se vive. Y por otro lado, yo creo que aparte de los valores que cada uno tenga y las ganas de seguir aprendiendo, porque los ritmos vitales son muy rápidos, y que no te quite esos temas las ganas de seguir transmitiendo y lo que tú eres, y a la vez tener pues esos valores de, por ejemplo, la paciencia, las ganas de aprender, la empatía, y luego observar mucho a los niños. Yo creo que sí. Vale. ¿Algo breve? Algo breve. Y la última. Sí. Yo solo pediría un gran profesional, como el que opera corazones, como el cirujano. Estamos con vida, entonces quiero profesionalidad. O sea, el marco teórico y metodológico está ahí. Creo que son las personas que lo llevan a cabo, porque es verdad, estudios que voy a contar que vosotros no sepáis, y metodología a vida y por haber, pero pido profesionalidad. Yo he hecho esta pregunta porque Fernando dice, para mí la clave es la confianza. Hay muchos estudios sobre esto, sobre qué es un buen docente, y muchas de esas características que habéis dicho están en estos estudios. Y si como los mandamientos se pueden resumir en uno, sería alguien a quien le importan sus alumnos, porque cuando te importan, eres más capaz de confiar en ellos, eres más capaz de trabajar con ellos. Enseñar es ayudar a aprender. Tienes un reto grande, que aprendan todos. De modo que uno de los elementos que creo que hace la escuela inclusiva es como que nos puedan importar los niños que vienen sin familias, los niños que tienen dificultades, las que no lo tienen, los que tienen altas capacidades, como esa diversidad. Esa actitud, ese importar, esa confianza en el trabajo que estáis haciendo, ¿no? Que está saliendo como elemento base, es como una condición imprescindible para crear estos entornos más inclusivos. Vale, sí, yo simplemente por esta atención al alumnado de manera global, cuando la diversidad contiene situaciones extremas, como que parece que en el vídeo lo hemos visto y sigue hablando y tal, dice, no, yo salté la valla y mi hermano murió, se quedó en el camino cuando estábamos. Dice, vale, eso es un trauma de por vida para una persona.
digamos, tendría, bueno, y este chaval ha seguido viviendo, teniendo él solo otro. Pues conocí a mis hermanos cuando ya tenían 8 años. Es decir, esas situaciones, llamémosle diversidad, pero también de traumas fuertes, en la educación tenemos mecanismos, podemos de alguna manera abordarlas, quizá no tanto en la educación formal, pero en cualquier otro ámbito, cómo ayudar a estas situaciones tan complejas, cómo integrar todo el aspecto emocional de la educación del alumnado en nuestro sistema, con los mecanismos y con los medios que tenemos. Fíjate, hace muy poco hemos vivido todos un trauma, que fue la pandemia. Este señor de aquí se dedicó, cuando estábamos en cuarentena, a tomarle el pulso a la escuela. Y estaba monitorizando un montón de profesionales de diferentes escuelas y estaba teniendo mucha información sobre el impacto que suponía la escuela en las vidas de muchas personas. Al principio notamos que había chicos que estaban en la escuela y se habían ido a sus casas, como todos, y que estaban muy bien, porque en la escuela no estaban bien. Eran chicos que sufrían acoso, que estaban en una situación de desigualdad, de asimetría, entonces se sentían muy seguros en sus casas. Pero enseguida empezamos a ver la gran ola que nos venía después, que era cómo al estar en casa se habían suprimido todos los elementos de socialización entre iguales. Y a partir de ahí el impacto que ha tenido eso. Hemos notado muchas... En el vídeo se habla de salud mental. Dice, aquí hay un tema del que no se habla de salud mental y hemos tenido un grandísimo impacto. Estamos encontrándonos con muchas situaciones y en la escuela intentamos mitigar esto en la medida de lo posible a través de los vínculos, generando vínculos. Para nosotros es muy importante que la gente pueda sentirse que pertenece a un sitio, que parece algo tan sencillo como ponerse a hablar, pero en las escuelas es que se habla poco. Se dedica poco tiempo a hablar y nos gusta sentarnos muchas veces en círculo y ponernos a hablar de las cosas que nos importan. ¿Cómo nos ha impactado esto? ¿Quién te ha ayudado a salir adelante en esta situación? ¿Cómo te estás sintiendo ante esta situación? El poder hablar creo que es uno de los mecanismos y el generar vínculos es uno de los mecanismos que más nos ayuda a combatir esto. Evidentemente hace falta otro tipo de cosas que se nos escapan las escuelas, pero la escuela puede ser un factor de protección si acompaña a los alumnos de esta manera, ¿no? Vinculando. Bueno, a mí me parece una pregunta importante y me gustaría poner sobre la mesa algo así como dos miradas distintas sobre este mismo problema que tú nos planteas, Diego. Por un lado, el discurso de quienes afirman que hay falta de recursos, ¿no? Es decir, no tenemos recursos para atender y podéis poner al objeto de atención que queráis. Pueden ser a menores que han llegado a una localidad, pueden ser a personas con diversidad funcional, lo que queráis. Y después la realidad de que en muchas ocasiones nuestras instituciones se comportan con una mirada discriminatoria, a veces racista, dependiendo del objeto que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, después de la llegada de mayo del 21, pues ahí había a Ceuta me refiero, había muchos problemas que atender. Uno de ellos era la escolarización. Hasta noviembre... La llegada de mayo del 21, sí. Digo porque no bueno, supongo que la mayoría lo sabemos, que bueno, pues hubo una entrada a Ceuta en la cual había muchos menores. Hasta noviembre no se planteó cómo se iba a escolarizar a esos menores. Y no todos fueron escolarizados y hasta febrero no hubo una segunda orden en la cual pues, se plantearon los recursos. Los recursos estaban y se pudieron articular. Nosotros intentamos hacer investigación de esa realidad, por las razones que fueran, pues no conseguimos los permisos oportunos, porque ahí estaban ocurriendo cosas que eran interesantes desde una perspectiva educativa, de cómo cuando el sistema dice vamos a intervenir, puede intervenir e interviene para bien, con errores, con tardanza, con multitud de fallos, pero hay una posibilidad de intervención. Lo que ocurre es lo que ya se ha dicho. Antes de la posibilidad tiene que existir la voluntad. Y esa es la que no existe con mucha frecuencia, porque los procesos de invisibilización funcionan sistemáticamente.
Entonces, pues por ejemplo, cuando fuimos a observar de manera no oficial qué estaba ocurriendo en las clases que estaban trabajando con esos niños que habían llegado a Ceuta, pues lo que había era una clase absolutamente normal, feliz, de trabajo. Estaban trabajando, el día que pudimos ir a verlo, pues a ciertos aspectos de las ciencias de la naturaleza. Hubo que esperar demasiado y hubo problemas, pero se estaba haciendo. Entonces, las dos miradas. No podemos hacer nada porque no hay recursos, o no podemos hacer nada porque no queremos hacer nada, porque queremos invisibilizar, porque lo que queremos es realmente que esto no se convierta en parte de un discurso, de una política. Es decir, no queremos institucionalizar el trabajo que tenemos que hacer obligatoriamente. Entonces, sí se puede intervenir, pero tiene que existir la voluntad, que primero es política, y a partir de aquí, como ha dicho una compañera allá al fondo, es profesional, porque ese es otro segundo paso, ¿no? Hay muchos pasos en esto. Pues por ejemplo, me parece que era antes Asma la que decía, pero ¿por qué cuando escuchan una lengua distinta se escandalizan o piensan mal? Pues porque tenemos en nuestro país un nivel de conciencia lingüística absolutamente primario. Absolutamente primario. Es decir, todo lo que no sea, voy a decir castellano, pues de alguna manera nos rechina. Porque es que nada más que tenemos que escuchar a dos personas hablar en euskera y ya nos ponemos un poco tensos. O en catalán o en gallego. Sí, Fernando, pero esa hipocresía, ¿no? Porque luego nos fascina escuelas europeas donde se habla en 3 idiomas, a donde van los funcionarios en Estrasburgo de la Comunidad Europea, y entonces ellos llevan a sus hijos a escuelas donde se hablan 3 idiomas, donde hacen un montón de cosas entre unos y otros, donde se conocen, valoran la diversidad, la potencian. Pero no todas las lenguas valen lo mismo. La tenemos aquí. El bilingüismo de ganancia, que se llamaba cuando es el bilingüismo bien tal, y el bilingüismo... Sí, esto... En los años 80 Bourdieu ya nos lo decía, no todas las lenguas valen lo mismo. Como no todas valen lo mismo, una te hace sentir como muy orgulloso. Es decir, vamos por la calle aquí de Motril, escuchamos a 2 chavales de Motril hablar en inglés y dices, ahí está el bilingüismo, mira lo que hemos conseguido. Esos mismos chavales están hablando, por ejemplo, portugués, y tú dices, ay, mira, portugués, qué cosa más curiosa. Esos dos mismos chavales están hablando darilla o tagmasir o cualquier variedad del árabe y te producen una especie de tensión, porque las lenguas no valen todas lo mismo. Pero el fenómeno de base es que en nuestro país realmente hay que admitir que tenemos un nivel de conciencia lingüística absolutamente pedestre. Es decir, no nos hemos acostumbrado a pensar que el mundo es multilingüe y que nosotros, en nuestra cabeza, de algún modo todos somos plurilingües. Algunos lo aceptamos, incluso con nuestras debilidades, es decir, pues me gustaría saber más, y otros no quieren aceptarlo, ¿no? Entonces ahí hay una resistencia. Por ejemplo, a la compañera que hablaba de profesionalidad, estas resistencias en el profesorado funcionan mucho. Es decir, pues los compañeros docentes que entienden que solo hay un parámetro, que es hablar bien español. Si hablas bien español, a partir de ahí podemos llegar a la célula o podemos llegar a, no sé, a hablar de la Revolución Francesa. Pero, hombre, compañero o compañera, es que no va así la vida. La vida es que las lenguas son tu mecanismo de comunicación. Hace poco, en un foro que compartimos, digo yo, me ha parecido una palabra y estoy hablando demasiado. Sí, no, pero ahora. Bueno, cierro la argumentación y ¿vale? Cierra la argumentación. Hace poco en un foro que compartimos Diego y yo, un compañero nos decía, compañero del norte de Galicia, decía, oye, que 2 compañeros me piden ayuda porque han llegado algunos chicos que no hablan español o gallego y que necesitan materiales en secundaria, ¿no? Y bueno, pues al instante, en ese foro empezó la gente a sugerir tal, y a mí lo único que se me ocurrió decirle, digo, mira, si lo que quiere es que han llegado y que mañana tienen que entender, pues no lo sé, cualquier concepto de física o de química, pues dile a tus compañeros que eso es imposible. Entonces, si tú lo que quieres es ayudarle, entonces hablamos. Pero si tú lo que quieres es explicarle las partes de la célula, entonces, pues mira, es que eso es magia. Adquirir un nivel de competencia para entender las partes de la célula lleva un tiempo. Entonces, si tú quieres ayudar a la persona,
nos ponemos a ello. Si tu objetivo, tú a lo que te sientes vinculado, es a las partes de la célula, entonces es lo que ha dicho la compañera, un problema de profesionalidad. Si te importa más la célula que la niña, pues sí. Claro. Muy bien. Sí, Belén. Yo quería comentar que, bueno, quizá que lo primero sería partir de que entendemos por educación, que entendemos por proceso educativo. A mí me parece que fundamentalmente el proceso educativo es un proceso de comunicación. Tenemos que comunicarnos. Entonces, para comunicarte tienes que tener en cuenta la persona que tienes delante. Claro. Tienes que partir de los niños y niñas que tienes delante, de su realidad, de lo que ellos son como personas, de dónde han venido, de cómo están, de lo que sienten. Los sentimientos son muy importantes en los procesos educativos y hay que reivindicarlos porque son parte del pensamiento, porque el pensamiento es sentimiento y al revés. Entonces, pues, creo que si tú te pones en esa situación de acto comunicativo, de comunicación y de partir de lo que tienes delante, pues evidentemente la escuela tiene que cambiar, la escuela tiene que ser inclusiva. Y creo que hay muchos enseñantes, muchos docentes que sí que están ahí, están en la vida del otro, en poniendo la vida de la persona que tienen delante, del niño o la niña, poniéndola como objetivo fundamental, partiendo de ahí. Y ahí sí que lo importante que sería, pues a lo mejor no es la física ni es la matemática, es la realidad de donde vienen, la realidad de donde vienen, el padre o la madre que han dejado atrás, el país que han dejado atrás, la situación que viven. Y creo que de ahí tenemos que partir. O sea, pienso que eso ya se ha hablado demasiadas veces, pero hay que decirlo siempre. La escuela, y en la escuela tiene que haber un proceso de aprendizaje, pero el aprendizaje no es contenido. El aprendizaje es lo que es una persona y lo que esa persona puede llegar a ser. Entonces, eso es lo que esperamos de los docentes y de las docentes y lo que hemos intentado hacer las personas que hemos estado trabajando en la docencia, y pienso que es en lo que se debe profundizar desde el sistema. O sea, el sistema debe de incluir esas situaciones de las que salen los sujetos de aprendizaje, en este caso, que estamos hablando de inmigración y de niños y niñas y jóvenes pues que vienen de medios desfavorecidos y con muchos problemas. El sistema tiene que integrar eso, y la legislación y la administración, porque eso se está haciendo en muchísimos lugares, pues como hemos dicho, por vocación y por buena voluntad del profesorado. Y está muy bien que eso tenga un refuerzo institucional y que volvamos, insistamos o empecemos a trabajar de verdad en eso, pero plasmado en el papel. Y tú eres parte de esa historia, Belén. Eso es lo que tú has hecho toda la vida. Por alusiones a ese tipo de profesionalidad a la que me refiero. Claro, claro. No una transmisión de conocimiento de la estructura celular. Eso es ser profesional. Muchísimas gracias, compañera. Muy bien. Oye, en defensa de la célula un poco, que a la célula se puede llegar. Quiero decir que no hay que olvidarla. Lo que pasa es que, exactamente, y hay que llegar a la célula, pero que para llegar a la célula no puede ser al día siguiente de lo que quería el amigo Ofraga de Galicia o el compañero de Ofraga, sino que hay que llegar solventando antes todas las barreras. Hay una cosa desde los años 70 de Klassen que es el filtro afectivo, ¿no? En el conocimiento o a la llegada de la lengua. Si tienes un filtro afectivo que no te deja, que no te permite llegar y asimilar lo que tienes, todo el input que te está viniendo ahí, no te abre la mente. Para mí esa es parte fundamental, y Josep decía las dos cosas, y decía: hay felicidad, hay emociones, hay bienestar y hay mucho aprendizaje, porque no está reñido el trabajar sobre las emociones, sobre el bienestar, con aprender muchísimas cosas de todo tipo, ¿no? Claro, que hay que tener cuidado, que hay un movimiento también ahora que se ve en las redes y tal, que menosprecia mucho esta idea porque la banalizan, como suele pasar con estas cosas. Los maestros que solo buscan la felicidad. Pero lo que se trata es de llegar a ese aprendizaje de un modo feliz.
O sea, no estamos denostando el aprendizaje, para claro, eso está la escuela. La escuela es una institución para ir a aprender, pero no puedes aprender desde una situación de inferioridad, sin saber el lenguaje, con las emociones por los suelos. O sea, tienen que hacerte una persona digna, con una dignidad para llegar a aprender matemáticas, la célula o lo que sea. O sea, un ejemplo, yo he tenido compañeros y compañeras maravillosos, pero tenía una compañera que estaba preocupadísima porque una niña siria no llevaba el estuche que habían puesto en la lista de material que tenían, y todos los días estábamos con el estuche. Pero si esa niña no necesita estuche, esa niña ha perdido un hermano por el camino de 4 países que ha atravesado. ¿Qué le importa a ella el estuche? Lo que le importa es que la persona que esté allí sea una persona de referencia, bueno, pues, y que le dé seguridad. Claro. Luego ya iremos a por el estuche y a lavarte las manos y a lo que sea necesario, es a lo que me refiero. Y yo creo que es la experiencia de Asma que ha estado contando antes también. Yo creo que la escuela está ofreciendo oportunidades. Tú has dicho, Asma, el cariño que he necesitado, y estabas hablando de vínculo, y estabas hablando del apoyo que necesitabas, y desde ese apoyo alguien ha confiado en ti y ha pensado que podías aprender. Las UFILs son unidades de formación e inserción laboral, las ACES, la formación de grado básico. La escuela da oportunidades, y nuestra experiencia con este tipo de programas es que la gente se reconstruye. Aquí viene gente que tiene una identidad nefasta como estudiante, que piensa que no puede, viene gente que no tiene ninguna trayectoria previa de aprendizaje, y la escuela está sacando mucha gente adelante, ofreciendo desde ese vínculo, desde ese confiar en esas personas, desde ese me importas, una oportunidad y unas segundas oportunidades. En mi barrio tenemos una escuela al lado donde hay muchos chavales marroquíes, muchos chavales africanos que están reencontrándose con la hostelería porque están encontrando una oportunidad de inserción laboral. Aunque nuestra portera, que es de Vox, le parece fatal que está estropeando el barrio este tipo de chavales jóvenes circulando por las calles, pero realmente es una oportunidad la inserción laboral y la escuela. Y en este punto quería decir también que la escuela también tiene otra potencialidad muy buena, y es la colaboración con las asociaciones. En el vídeo salen asociaciones. Tu experiencia, Asma, también es de asociaciones que trabajan en contacto con la escuela. Es educación formal en contacto con asociaciones que están muy en conexión con las necesidades sociales y los colectivos que más lo necesitan. Esa colaboración está sacando adelante muchísima gente y ofreciéndoles un futuro laboral muy, muy interesante. En el último libro de Antonio Lafuente, que si no has podido leerlo todavía, es muy reciente, si no has podido leerlo te lo recomiendo vivamente. Él dice con toda claridad, si la escuela de verdad quiere cambiar, tiene que ponerse a hablar seriamente con 2 tipos de personas. La primera, los estudiantes, y la segunda, los activistas. Es decir, mira, pregúntale a los estudiantes y vamos a trabajar a partir de su voz, y vamos a trabajar a partir de sus inquietudes, y vamos a trabajar a partir de sus necesidades. Y después pregúntale a quienes están trabajando por algún tipo de mejora real de la sociedad. Entonces él dice claramente, mira, si de verdad lo queréis, ahí lo que fastidia es, bueno, pues el sí de verdad, ¿no? Porque creo que tenemos que estar trabajando en 2 planos, ¿no? Un plano a corto y medio y un plano a largo, ¿no? Es decir, el tiempo a corto y medio es buscar estrategias metodológicas, buscar recursos. El plano al largo es que realmente nuestra escuela está montada, voy a tirar de Boaventura de Sousa Santos, ¿no? que yo creo que es una persona que muchos hemos leído, y esa idea de frontera abismal. La escuela está montada sobre la idea de frontera. ¿Y cuál es la frontera? La nariz de la maestra y del maestro. Todo lo que queda más allá de ahí es el abismo. Entonces, ¿dónde está el conocimiento? De mi nariz para adentro. ¿Dónde empieza la ignorancia? De mi nariz para afuera. ¿Vale? Tanto es así, no digo que estos sean todos los docentes, pero en muchos sí. Como mi compañero está de mi nariz para afuera, a veces se piensa, pero ¿este qué va a saber? Si es de Motril, ¿sabes? Entonces hay una construcción de frontera muy poderosa. Y eso a largo plazo es ahí donde tenemos que ir deconstruyendo y decirle a los profesionales,
tienes que salir. Y como tú estabas diciendo, tienes que acercarte a las asociaciones de tu barrio. Mira, tienes que salir, tienes que venir al Museo de la Caña de Azúcar, tío. Esto de hablar de la caña de azúcar en tu clase, eso como te lo comes. O como hacía mi amigo Dani Sánchez, que está por ahí. Mira, deja de hablar de ecosistema y vete aquí a las charcas, ¿no? Porque como en mi tierra, que yo siempre pongo el mismo ejemplo, que si yo soy maestro de primaria, yo me pongo a hablar de la pesca, pero yo en realidad nunca he estado en una almadraba. Pero como soy maestro y el conocimiento está de mi nariz para adentro, pues sé de almadrabas, ¿no? Entonces, al corto y medio, la lucha es la inmediata. Mira, hay que buscar recursos, hay que buscar estrategias metodológicas, etcétera, etcétera. Al largo es conseguir que la escuela salga de esta construcción de frontera abismal, ¿no? En la cual el conocimiento realmente está muy, muy encorsetado y muy metido dentro de nosotros y de nosotras. La escuela... Perdón. Sí, había una palabra, si crees que... Bueno, nosotros intervenimos a veces en las comisiones, o sea, tenemos unos expedientes de absentismo, claro, que no sé qué oficio estamos haciendo ahí, pero sí que me da mucha pena cuando escucho a las niñas que vienen, los citamos para escucharles y decirles por qué no van y que vienen acompañados de sus padres, transmitiros lo que me inquieta es lo perdidos que se sienten, lo excluidos que se sienten y el miedo que tienen de ir a la escuela muchos. Claro. ¿Vale? Entonces, es difícil proyectarles esa ilusión, ¿no? Pero es cierto que, bueno, claro, es decir, yo estoy en un extremo muy extremo, ¿no? Sí. No es esa la generalidad, pero que sí que percibes eso, ¿no? Que se sienten muy perdidos. Claro. Nada más. Pilar, ¿tienes la sensación de que ha aumentado el absentismo? Bueno, yo llevo muy poquito tiempo en protección. Bueno, soy fiscal, trabajo en protección y nosotros cuando intervenimos es la comisión de absentismo nos pide que llamemos a las familias y a los niños un poco haciendo de los malos, ¿no? Como diciendo, oye, usted tiene que llevar a sus niños al colegio y los niños tienen que ir porque es obligatorio, ¿no? A ver, es un papel un poco complicado el nuestro ahí, pero lo que pretendes es estimularlos y veo que nuestro papel no está siendo ese tampoco. Es decir, no sé yo si está funcionando muy bien. Ahora bien, lo que os transmito es lo que me cuentan los niños. Yo llevo 3 meses y lo que veo y las niñas es como, o bien es cierto que por determinadas costumbres o hábitos no priorizan la escuela, pero muchos están muy perdidos. Y dices que no quiero ir. ¿Y por qué no quieres ir? Bueno, te sientes perdido, ¿no? ¿Qué sientes en la clase? Pues no, me siento muy perdido exactamente. Claro, vuestro trabajo sería muchísimo más fácil si la escuela siempre fuese un sitio donde se está calentito en invierno, fresquito en verano, querido siempre, con amigos, con riqueza intelectual y a ver, física. Yo es que creo que nuestro trabajo en ese ámbito es un poco inútil. Quiero decir, estamos ahí porque la administración o porque se ha montado así el sistema, pero no sé yo si lo estamos haciendo si eso sirve o no realmente sirve para algo, ¿no? Igual que las ideas suicidas, igual que las autolesiones, yo creo que está aumentando, Fernando, no sé qué percepción tienes, el absentismo. Y es otro de los indicadores que nos tiene que hacer saltar las alarmas. En una mesa redonda que compartía en el Congreso de Pediatría con una psiquiatra también de mi localidad y la psicóloga, estaban escandalizadas de los casos de absentismo que les llegan a ellas a salud mental. Porque esto también tiene una derivada en salud mental y en las familias que acuden a este servicio. Y creo que es otra de las alarmas. Y ahora permitidme a la sala y sobre todo a Juan y a Diego que ahora miremos la escuela en su totalidad. Juan es orientador. La escuela tiene unas herramientas que vienen escritas en papeles. Nuestro país, por ejemplo, tiene un porcentaje de orientadores que está 4 veces por debajo de lo que dicen todas las instituciones internacionales que deberíamos tener. Si deberíamos tener un orientador o orientadora cada 250 niños y niñas, tenemos 1 cada 1000. Entonces vosotros podéis imaginar qué puede hacer una orientadora con 1000 alumnas y alumnos. Yo hablaba con una buena amiga mía que es orientadora en el instituto al que iba mi hija hasta el año pasado, y decía, hombre, yo algunos años consigo conocerlo a la mitad, a poco que el instituto sea entretenido. Es decir,
para no centrarnos solo en una cuestión de profesionalidad, que sería caer en parte de la trampa, es decir, pensar que es el maestro o la maestra en un plano heroico quien es la solución de cualquier tipo de problema. Insisto en que no tenemos el sistema ajustado para cumplir con lo que el sistema se impone a sí mismo, que es la idea de inclusión, en realidad para todo el alumnado, sea migrante, no sea migrante. Entonces, en las condiciones, podríamos decir, de acogida con las que estamos trabajando, pues ahora mismo hay más motivo para la reivindicación y para la lucha que para la satisfacción. No sé si... Yo estoy incluso muy sorprendido del tono en el que estoy hablando, porque yo soy gaditano y a mí me sale mucho más la chirigota que otra cosa, pero es que creo que es importante que percibamos que en el entorno concreto del que yo a lo mejor sé algo, que es la enseñanza de español como nueva lengua a personas que hablan otras lenguas, desde los años 90 hasta hoy no hemos sido capaces de constituir una respuesta adecuada. Pero sabemos cuál es la respuesta adecuada. En el caso, por ejemplo, que decían las compañeras, ¿cómo vamos a atender la salud mental de nuestro alumnado? Es decir, realmente los equipos de orientación, yo no sé cómo no están todo el día, al menos junto a los médicos, protestando por la atención primaria, porque la orientación en secundaria es atención primaria. Y no tenemos los mecanismos para hacerlo. Los 5 minutos de los que hablan los médicos para atención primaria, esos no existen en un instituto de secundaria. Y estamos viendo los casos que tú estás mencionando. Claro que sí están subiendo todos los problemas vinculados con autolesiones, con la trivialización. Aquello que decía Hannah Arendt de la trivialización del mal, el suicidio se ha trivializado como problema en los institutos. Y esto es un problema urgente que hay que acometer. Pero ¿quién lo va a acometer si la orientadora no tiene ni siquiera el tiempo suficiente para hacer diagnóstico? No sé si es tu visión como orientador también. Completamente. O sea, yo vivo con angustia ciertas situaciones y sabes que por cualquier sitio puede salir. Intentamos montar sistemas más preventivos, pero es algo... Yo trabajo con 1.100 alumnos. Y es muy complicado. El tema de las autolesiones es bastante generalizado, especialmente en chicas. Otros años veías muchas chicas de tercero de la ESO que se autolesionaban. Cada vez lo veo en más pequeñas. Y es verdad que en un momento dado yo decía, bueno, esto no va camino del suicidio, esto va por otro camino. O sea, la gente se autolesiona porque no sabe gestionar emocionalmente las situaciones. Pero he leído un libro que te recomiendo, Fernando, sobre morir antes del suicidio, y os recomiendo a todos los que os interese. He visto que hay una exposición sobre el suicidio aquí, que me ha resultado muy curiosa, pero la abren el día 11, así que no podré verla. Y hablaba de las autolesiones como un fracaso, y el que escribe el libro dice, no, yo hablo con las chicas y les pregunto, ¿para ti qué es más fácil? ¿Hablar con tu madre o autolesionarse? ¿O para ti qué es más fácil? ¿Pedir perdón o autolesionarse? Autolesionarme. Pues entonces algo va mal. Algo estás dejando de aprender en tu aprendizaje, que esto también es aprendizaje, porque todo es aprendizaje de afrontar problemas. A lo mejor ahora tienes 14 años y ya tienes este tipo de respuestas evasivas, pero a lo mejor cuando tengas 24, ¿qué capacidad tienes para resolver otro tipo de problemas más grandes? Y en los menores migrantes veo que hay una actitud diferente, una actitud como de mucha fuerza, aunque nos preguntábamos, y hablando ayer con Patuca también, como que qué precio tienen, porque tú no ves que ellos... Yo una cosa que veo en los adolescentes es como que no saben calibrar. Entonces, para ellos emocionalmente todo es de 10 en muchas situaciones, ¿no? O una alumna, me lo hizo ver una alumna que me dice, no, mira, Juan, a mí eso no me pasa. Y digo, ¿y eso? Dice, no, es que a mí murió mi padre. Entonces, como murió mi padre, todo lo que me pase me parece una absoluta chorrada. Entonces, yo sí que sé jerarquizar.
Yo, cuando estaba en tercero de la ESO, mi padre venía con un cáncer desde primero y yo sé jerarquizar los problemas. Y yo veo que los chicos que pasan por experiencias especialmente duras, como que tienen esa capacidad y esa habilidad. ¿Significa esto que se crece y es necesario tener algún trauma para crecer? No, no necesitamos sufrimiento para crecer. Y lo que nos preguntamos es también el precio que tendrá ese sufrimiento al que se están enfrentando los migrantes, los chicos menores no acompañados y las chicas, y qué precio están pagando y cómo saldrá eso, ¿no? Pero eso está ahí de fondo, esto es algo que vemos todos los días y para mí es bastante, a veces angustioso. A mí no me importa tener mucho trabajo, me importa que me angustie el trabajo, y es una situación que vivimos. Y es lo que tú dices, Fernando, deberíamos quizás ser mucho más reivindicativos en este punto, ¿no? Vale, tenemos 3 palabras, las vamos a dar por aquí y seguimos ahora. Había una por aquí, otra allí y otra aquí, ¿no? ¿Tú lo habías pedido o ya no? Sí, os pediría brevedad, si puede ser, por favor, porque andamos y tenemos varios temillas que nos gustaría abordar también. Ven. Un poco siguiendo la cuestión que ha comentado la fiscal, de que los niños cuando llegan al juzgado y tal, que se encuentran muy perdidos y tal. Entonces, y también lo estuve comentando el otro día con un profesor mío, pues la cuestión de que es muy importante la orientación y que se debe de seguir fomentando la existencia de orientadores en los institutos y de un modo progresivo, porque es una figura bastante importante. Vale. Y que muchas veces no nos encontramos demasiados educadores, o sea, la figura del educador social, o bien como mediador, como orientador y demás en los institutos. Entonces creo que se debe de seguir por esa línea de seguir incluyendo, de potenciar y promover esta figura. Sí. Vale, ahora lo retomamos, la dicotomía esta entre recursos y voluntad que tenemos por aquí, a ver qué es lo más prioritario en este sentido. Si te parece, pasamos la palabra a la compañera. Es que no se escucha. ¿Le pasa el micro o...? ¿Cómo veis vosotros el dilema entre la falta de medios, el voluntarismo, que mucha gente utiliza con un tono despreciativo? No es mi caso. Y lo que podría ser, según ha empleado Begoña, la responsabilidad o la profesionalidad, como se ha dicho por aquí. Porque yo creo que docentes, pero también funcionarios de otros ramos, sanidad, justicia, etcétera, se escudan en la falta de medios para no asumir su responsabilidad, pero al mismo tiempo la administración muchas veces pretende de los profesionales, de los docentes en este caso, que asuman una responsabilidad que excede realmente de lo razonable. No sé si habéis conocido el caso de todo el equipo directivo del Instituto de Mislata, que ha dimitido porque no recibían ninguna ayuda por parte de la Generalitat, Consellería de Educación y Consellería de Sanidad, supongo, para resolver. Tenían 10 alumnos en riesgo de suicidio y la situación les desbordaba por completo. Entonces, claro, el problema está en que muchas veces se exige del docente algo. También hay muchos docentes que se escudan en decir no hay medios, no es mi problema. ¿Cómo veis vosotros ese conflicto? Vale. Que ya sé que es difícil. Vale, muy bien. ¿Os parece que demos la otra palabra que había por ahí? Sí. Y ahora contestamos. Sí. De suicidio para los orientadores y, por ejemplo, en un caso concreto pues he visto eso, cómo se desborda la situación, que un colegio entero, si es la primera vez que se le presenta, no sabe cómo abordarle. Hablo de un caso concreto y en la Junta de Andalucía pues no encuentran esa respuesta inmediata
que todo el colegio está esperando. Entonces tiene algo que ver. Pero también quería hacer una puntualización de lo que hemos visto, y es porque me ha llamado mucho la atención la importancia del lenguaje. Yo cada vez que he utilizado o que he escuchado el término MENA, nunca lo había oído con tono despectivo. Entonces me ha llamado mucho la atención cómo puede ser algo tan hiriente y tan ofensivo, que muchas veces utilizamos términos o creamos términos para afrontar una situación concreta y luego se nos olvidan las personas. Ha pasado lo mismo, por ejemplo, en asociaciones de mujeres que se renuncia, por ejemplo, a ayudas como víctimas de trata, o porque no quieren tener ya esa condición. Una vez que han recibido esa ayuda y están en la sociedad, ya ser víctima de trata de por vida lo consideran como una estigmatización, y lo hacemos con la mejor voluntad y a veces no nos damos cuenta del daño que hacemos. Nada más. Muy bien. Voy a decir una cosa sobre el término MENA. Las palabras son convenciones, ¿no? Entonces, decir amarillo lo podríamos haber llamado patata, pero referirnos a ese espectro de la luz que fuera el amarillo. Por ejemplo, si cogemos un colectivo, un grupo de niños bueno, niñas menos, pero y les ponemos una etiqueta, pongamos MENA, y después con ellos la gran manera que tenemos de trabajar es desde todo el ámbito de la criminología, pues entonces, claro, pues ya has marcado semánticamente ese término. En Ceuta la respuesta fundamental que se utiliza para trabajar con los menores que llegan sin su familia es desde el ámbito de la criminología. Por ejemplo, nosotros en la facultad tenemos un grado entero de educadores y educadoras sociales, y la ciudad no acaba de entender que esa es la vía para trabajar con niños y con niñas. Son educadores con una formación vinculada con lo social. Es mucho más fácil acudir a instituciones de la criminología. No hablo metafóricamente, me refiero a que se contratan a personas del ámbito de la criminología exclusivamente. Yo no digo que, bueno, puedes tener a alguien tal, pero con quien tienes que trabajar es con educadoras y con educadores, y tienes que trabajar con personas que lo que estén es recibiendo a ese chico, a esa chica, viendo su situación, y a partir de ahí vamos a trabajar. Entonces, pues los términos, el vocabulario, todos son convenciones, y nosotros le damos los valores negativos o positivos. Y en este caso, sobre ese término ha habido una construcción, bueno, sobre ese término y sobre esas personas ha habido una construcción negativa. Es decir, se ha criminalizado socialmente. Y esto es algo que se puede constatar. Es de, dime a quién contratas para trabajar con estas personas, y esto, si queréis, luego en el café lo hablamos cuando no estés de la cámara apuntándome. Entonces, pues claro, hay construcciones, y las construcciones funcionan a partir de ahí sistemáticamente, porque entonces entra la prensa y utiliza el mismo concepto, y entran los partidos políticos y utilizan el mismo concepto, y a partir de ahí, claro que hay una estigmatización. Lo que no sale en la prensa, que como han salido en el documental, son los chicos y chicas que están estudiando y que están consiguiendo trabajo y que, bueno, que están construyendo un futuro. Nosotros en la facultad hemos tenido chicos y chicas que llegaron sin su familia y han acabado con un grado universitario. Son educadores sociales ahora. Eso es mucho más difícil de que impacte en la prensa. Mucho cuidado con que haya una pelea entre dos niños que estén solos en el puerto, porque eso es tema de debate durante una semana. Y ahí hay una construcción semántica, ¿no? Y el lenguaje determina en buena medida cómo pensamos. Yo ahora le doy la palabra a Juan por si quiere decir algo, y después hablo también un poco sobre esta idea de los recursos y la voluntad. Ahora vuelvo con las preguntas, pero me gustaba mucho. Lo había observado en Asma, en el vídeo, y dices, no, estos chicos se han hecho trabajadores sociales. A mí esta idea de gente que vive experiencias potentes y luego ayuda a otros me parece espectacular, y me interesa muchísimo. Yo la viví en primera persona porque mi madre cuando nació, su madre murió en el parto y su padre murió en la guerra cuando tenía
6 meses y ya fue huérfana de por vida. ¿Y qué se hizo? Psicóloga infantil. Entonces, esta idea de dar por donde tú has pasado, dar a los demás y poder empatizar, y le pasa a Asma, y le pasa a Mamadou, creo que se llama, el de Canarias, y le pasa a Mohamed, y me parece muy chula. Y no la había pensado en el vídeo, sé que no tiene que ver con las preguntas, ahora voy con las preguntas, pero me parece muy interesante porque te da un plus de empatía y de agradecimiento y de devolver lo que tú has recibido y de poder ayudar a otras personas entendiendo muy bien cuál es esa situación, ¿no? Con respecto a lo que decías, Estrella, pues yo creo que hay una trampa que puede ser aprovechable y que tiene partes buenas, pero es una trampa. Y la trampa se llama protocolos. Y los protocolos creo que tienen una visión a veces muy de educación defensiva. Como pase algo en el instituto y tú no hayas hecho un protocolo de acoso, un protocolo de autolesiones, un protocolo de bandas, un protocolo de consumo de drogas, un protocolo de suicidio, date por muerto. O sea, perdón, no era un chiste. Tienes que protegerte y a veces escribes cosas en protocolos para poder justificar que has hecho algo. El protocolo resuelve. Yo creo que el protocolo tiene una parte interesante de tomar nota y de investigar sobre ciertas situaciones y ponerte un poco manos a la obra porque te pide que hagas cosas. Pero creo que no es algo que esté resolviendo los problemas. Simplemente le trasladas a la administración, aquí pasa esto. Y muchas veces no es una solución. Tengo una compañera que trabaja en otro instituto a jornada parcial, que el otro día pues nos quedamos a tomar algo, un grupito de orientadoras, y me decía, el 95% de mi trabajo es hacer protocolos. Entonces nos hemos desviado de algún sitio, ¿no? O sea, el instrumento que teníamos para resolver problemas se convierte en el objeto principal de tu trabajo y además no tienes la sensación de que esos instrumentos estén siendo eficaces para nada, porque además son proactivos, porque van por detrás. Yo creo que la escuela no es el sitio donde trabajar la salud mental, pero sí que hay una parte de la salud mental que se puede trabajar en la escuela y es toda la parte preventiva. Y tenemos la suerte de trabajar con los chavales y las chavalas en ese contexto social que es donde ellos viven una parte del tiempo y podemos generar las condiciones para que haya buenos vínculos. Carol Killigan habla de la ética del cuidado. Podemos tejer redes en torno a personas más vulnerables. Eso lo hemos aprendido. Cuando hemos creado sistemas de ayuda entre iguales en las escuelas, y esto es una cosa que se hace en muchísimas escuelas, es porque teníamos niños vulnerables y la presencia de niños vulnerables nos han hecho mucho mejores porque nos han hecho tener que disponer de mecanismos para acompañar. Y entonces ya tenemos esa mentalidad. Cualquier escuela que se plantee de una manera seria un protocolo de acoso tiene que contar con los chavales. No podemos intervenir desde los adultos solo ante esas situaciones en el cual, si quieres entender el acoso, tienes a gente que hace sufrir, y a mí no me gustan las etiquetas, no me siento muy cómodo, pero a gente que hace daño, a gente que lo sufre y espectadores y espectadoras que lo ven. Y tenemos que trabajar con esos espectadores para que no permitan que eso ocurra. Si esa gente que es espectadora, esos chicos y esas chicas que son espectadores, están sensibilizados, hemos trabajado con ellos, el acoso no ocurre. El acoso primero se detecta en el minuto 1 porque relaciones asimétricas va a haber siempre en cualquier contexto, pero se detecta desde el minuto 1 e impide que progrese. Entonces, la escuela tiene ese papel preventivo y tiene un papel en la salud mental y en el bienestar, pero es difícil pensar en soluciones reactivas ante oleadas de situaciones que nos ocurren en el día a día. Y yo creo que tenemos los protocolos, pues claro que hay que registrar las cosas, claro que hay que hacer actuaciones, pero es difícil que nos quedemos con el dedo y no la luna, sí, como que el protocolo no es lo que resuelve, nos someta. Entonces estamos Fernando, no solo en la dicotomía recurso-voluntad que se ha planteado aquí, sino que además va a tener que plantearla desde el optimismo pedagógico del que has hablado antes. Has sido tú, tú has hablado de optimismo pedagógico. De confianza, dale. Confía. Sácanos un de esto antes de... Bueno, yo creo que
optimismo, utopía, idealismo, todo este tipo de palabras, al final lo que tenemos es que concretarlas. Y creo que el reto, te diría, en las próximas semanas, tenemos elecciones en breve, meses, años, es una lucha, sobre todo en ese nivel medio que hablaba antes, por llevar a nuestras instituciones, que es donde se une recurso y voluntad, ¿no? Que era un poco esa dicotomía que tú hablabas, a los sitios donde tienen que estar. Entonces, pues por ejemplo, en Ceuta no se puede permitir que la Universidad de Granada no esté como si no fuera una parte integrante del problema o de la solución. Entonces, bueno, pues creo que la obligación que tenemos, y en realidad esto lo podríamos hacer extensivo a todas y cada una de nosotras, es pensar en qué institución estoy yo y desde ese plano medio de mi institución vamos a acercarnos a los lugares donde tenemos que estar. Y acercarnos a los lugares significa abrir las puertas para que entren las personas que tienen que entrar. Entonces, por ejemplo, a mí me sirvió mucho tomar conciencia de hasta qué punto mis fronteras estaban cerradas, pues acompañar en un proceso de investigación a mi buen amigo Hamed Abdellah, que ha sido el primer doctor en mi campus en investigar en Darija pues problemas a los que yo no podía acceder, porque no hablo Darija como nativo. Entonces son las instituciones las que tienen que empezar a abrir, a permear, que en realidad es el mismo discurso que tenemos con la frontera, ¿no? Recuerdo una cita de Inerarity, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de frontera quieres tener? ¿La frontera muro? Es decir, él hablaba casi como una célula. ¿Quieres que las paredes de la célula no permeen? Pues la célula se te va a morir, que es lo que en realidad nos está ocurriendo. Si tú haces que la frontera celular permea, pues ahí entran nutrientes y entran valores. Bueno, pues yo creo que la lucha está en las instituciones. Entonces son las instituciones y todos los que estamos dentro de ellas los que tenemos que empezar, en primer lugar, a abrir la institución y hacer que la institución esté donde tiene que estar. Entonces, pues en un espacio como Ceuta o como Melilla, pues la institución tiene que estar cerca del CETI, tiene que estar cerca del puerto, tiene que estar cerca de la calle, haciendo lo que tiene que hacer. En nuestro caso, pues somos un poco torpes, lo que hacemos es investigar y dar clases. Y a partir de ahí, pues hacer transferencias, y lo que podemos hacer es intervenir en sociedad. Entonces, hay que construir conocimiento de una manera distinta. Como decían antes en el documental, hay que darle la palabra a quien la tiene que tener, ¿no? Esto de llegar con un cuestionario y a partir de ahí apropiarte tú de la palabra, pues ya está bien, ¿no? Para mí eso es clave, Fernando, darle la palabra. Y Belén, cuando dice lo de las emociones y dice ese clima, también es escuchar a la gente, a los niños, y qué necesitan. Y yo, Asma, te quiero dar las gracias por haber venido, pero no aquí, a España, no aquí, a España, porque tú has venido, hemos pensado en soluciones que podían ser eficaces para niñas como tú, o porque habéis venido, tenemos que desplegar mecanismos para ser mejor escuela, porque nos ponéis retos delante y entonces tenemos que desplegar sistemas, pero tenemos que escuchar a la gente para dar las soluciones desde nosotros no. Una vez vino una madre al instituto que estaba muy preocupada porque era un lunes y el viernes llegó las 11 de la noche y su hija no venía, una niña de 12 años, y entonces fue a buscarla por ahí y llamó fue a casa de una amiga y no la encontraba, fue a otra, no la encontraba, ya era la 1, estaba desesperada, volvió a la primera casa, volvió a llamar a ver si sabían algo y le abrió la madre de la niña, ¿qué horas son estas? No, es que estoy muy preocupada, que no sé dónde está mi hija, antes no me habéis abierto. Dice, no, está aquí durmiendo. Y pues bueno, se llevó un disgusto tremendo y entonces vino la madre a contarnos que tenía un problema muy grave con su hija porque estaba fatal la relación. Y entonces hablamos con la niña, hablamos con la madre y nos dimos cuenta de que hay un patrón en la migración también, donde los papás o la mamá o el papá o ambos vienen a un país y los niños se quedan con los abuelos, en este caso eran rumanos, y entonces vivían una situación
preciosa de infancia, con unos abuelos que te cuidan, que son amorosos, que te quieren, en tu país de origen. Lo único que no tienes a tus papás y les ves a lo mejor una vez al año, en Navidades o en verano. Y entonces hay un momento en que esos niños se hacen adolescentes y los padres que ya se han establecido, ya tienen un poquito más de seguridad laboral, pues quieren traerles. Y entonces ahí se inicia una relación. Y en este caso la relación había salido mal. El padre ya no estaba solo la madre y la niña no quería dejar a sus abuelos, no quería dejar su país, pero bien, vale, le molaba estar con su madre, pero tenían que empezar una relación nueva. Y entonces había que construir una relación y la relación era muy mala. Y entonces nos empezamos a dar cuenta y empezamos a hablar con otras niñas y con otras mamás por si habían vivido procesos similares y mucha gente mucha gente rumana había vivido procesos similares. Y entonces nos juntamos y pensamos, pues vamos a ayudar a esta mamá y a esta niña escuchando a otras mamás y a otras niñas y que nos cuenten. Y nos sentamos a hablar de ese proceso y cómo lo había vivido cada niña y cómo lo había vivido cada mamá. Y eso es poner a una comunidad a escucharse y ayudarse, porque las soluciones vienen de escuchar y de colaborar y buscar entre todos en función de las experiencias. No somos el papel del profesorado, pues tiene que ser facilitar también ese tipo de situaciones, de ese tipo de encuentros y aprender unos de otros. Y yo creo que eso es escuchar y eso es darle la palabra a quien la tiene que tener y eso es darle protagonismo y buscar soluciones desde que los protagonistas tienen que tener las soluciones para sus problemas y nosotros cambia un poco el rol. No es el que sabe, es el docente, el que vas a dar las soluciones, sino el que facilita que la gente las encuentre, ¿no? Y yo creo que ese es un papel de una escuela inclusiva. Muy bien. Si os parece, vamos a ir cerrando un poco la sesión, digamos. Entonces, si en la audiencia hay alguien que quiera decir algo, preguntar o aportar o comentar, que lo vaya pensando ahora. Y a los comparecientes les vamos a pedir que a modo de conclusión o de bueno, pues lo que hayamos sacado en claro o lo que queramos aportar y decir desde la visión del reportaje o del documental que hemos visto y en todo este contexto que hemos hablado, de lo que se ha hablado de profesionalidad, de voluntad, de instituciones, etcétera, etcétera, pues que dejemos algún mensaje para la posteridad. Bueno, que... Dicho así, para la posteridad. Sí, hombre, para ahora la sí, posteridad. para cerrar. Hasta entendiendo la comida como posteridad. Posteridad, exactamente. El futuro acaba cuando empieza esta tarde a las 5 la otra sesión. Bueno, yo peco de optimista y pienso que las cosas... A mí me ha gustado mucho tu intervención, el abogado, que decía, mira, nosotros sabemos hacia dónde queremos caminar porque eso nos lo marca un horizonte optimista de leyes que cuidan los derechos de las niñas y las niñas y si las leyes españolas me entorpecen, pues ya las flexibilizaremos o ya las haremos lo que sea con las leyes. Yo no voy a hablar de leyes, que no sé de esto, pero sabemos hacia dónde queremos ir, tenemos buenas experiencias, estamos contribuyendo, seremos menos o más o lo que sea, a hacer una escuela mejor y creo que eso es posible. Necesitamos gente que le importe la gente. Necesitamos gente como Fernando, que nos ayuda a reflexionar, porque Fernando tampoco ha contado mucho, pero es que es para los profes, para las profesoras, los que trabajamos en educación, es una persona que nos ayuda mucho a sistematizar la experiencia, a reflexionar, y eso es muy importante. Nos organiza mucho la mente y nos ayuda mucho en este camino. Igual que necesitamos escuchar a los protagonistas, necesitamos pensar con gente que tiene muy bien ordenada la cabeza, y yo creo que, joder, yo vine optimista y también me quiero ir optimista, porque además en esta jornada se visibiliza eso, el optimismo y las posibilidades, y para eso ya estaban Asma aquí contándolo con su optimismo y con su situación, joder, y Begoña contando a Burra y su situación, pues nosotros también, a decir, esto se puede. Muy bien. Esa es mi posteridad. Perfecto. Bueno, dos ideas propias y tres citas que no son mías. Bueno, el Fernando del que habla Juan de Vicente es otro que no ha podido venir, pero que me ha pasado a mí una diapositiva y yo las voy a leer. Bueno, la primera idea. ¿Cuántos libros sobre frontera, cuántas novelas sobre frontera
¿Cuánta literatura sobre frontera habéis leído vosotras? ¿Habéis leído mucha? ¿Nos llama la atención que no hay... es decir, si nos ponemos aquí... en nuestro país no tenemos una amplísima literatura de frontera, curiosamente en otros países sí, y tampoco tenemos muchos departamentos de lo que se conoce como estudios de frontera, ¿no? En inglés el anglicismo es Borderland Studies. Pues eso no existe en nuestro país, porque es parte del proceso de invisibilización del que hemos estado hablando. Esta jornada y su durabilidad y su permanencia son dos cosas al mismo tiempo. Son un motivo de orgullo para quienes habéis hecho que lleguemos hasta aquí y que sigamos en adelante, y también son una llamada de atención. Yo antes le he mandado a mi grupo de investigación, estoy aquí, y una de las compañeras, Newell, me ha dicho, estoy por leerlo directamente, ¿me dais ese minutito? Me ha dicho, ¿qué porquería? No. Estoy aquí, le has mandado una foto de la... Sí, le he mandado una foto de Luis Carlos mientras hablaba Nico, y me dice Newell, estas jornadas deberían llevarse a cabo en muchos sitios más. A ver si vienen a Ceuta. Hay que concienciar y sensibilizar más sobre los derechos humanos y sobre los procesos migratorios. Entonces, que estéis aquí es un motivo de orgullo y también es una llamada de atención acerca de la ausencia de estudios de frontera, dentro de los cuales uno de los ámbitos sería los derechos humanos y las migraciones. En ese sentido, permitidme el momento Paco Umbral, pues en junio vamos a tener un congreso virtual, es decir, no conseguimos que venga gente a Ceuta para hablar sobre esto en la masa crítica que queremos reunir, y será virtual. Podéis verlo en la red, es muy sencillo, en lafrontera.org. Me atrevo a decir que seáis lo que seáis profesionalmente, tenéis un espacio en el congreso, porque va a ser un congreso muy abierto y muy multidisciplinar, ¿vale? Entonces, pues no sé si quiero deciros participad o echarnos una mano participando, pero en el fondo es lo mismo. Y me gustaría acabar con las 3 citas, por orden. La primera es de un libro que se llama Cambios, de Mo Yan, un Nobel chino. Y fijaros lo que dice: para un árbol, cambiar de sitio es la muerte. Para un ser humano, cambiar de sitio es la vida. El segundo es de Juan Goytisolo, cuando en los años 60 pues coge un autobús y se baja a Níjar y se encuentra una Andalucía analfabeta, pobre de necesidad. Hay un momento en el que él describe pues, el entorno tan duro que se encuentra, y sin embargo el libro acaba diciendo esto: la angustia es un mal pasajero. El mundo pertenece y pertenecerá siempre a los optimistas. Y la última cita, con la que ya me callo, es de un librito muy pequeñito del año 21 que se llama Utopía no es una isla. Está escrito por una novelista, Laila Martínez, pero lo que hace en muy pocas páginas es una revisión de las utopías históricas. Yo no soy nadie para recomendar el libro, pero es que es una auténtica delicia leer este libro. Y fijaros lo que dice: ser ferozmente optimista y a la vez radicalmente pragmático es nuestra única opción. Pues yo creo que esa es nuestra única opción. Gracias. Muy bien. Bien, muchas gracias. Antes de Juan quería... No, es que se me olvidó decir 2 cosas. Una, Luis Carlos, no sé si eres consciente, y además os hago así a todos conscientes, que estas jornadas tienen hijos e hijas en otros sitios que hemos bebido de aquí y que hemos reproducido o intentado reproducir en otros contextos. Y con el mismo formato de lo que es imbatible en educación, que es traer a gente que vive cosas en la vida, traerla a clase. Los recursos vivos, y eso, esta jornada está
teniendo gente que intentamos reproducir estos formatos en nuestros propios centros. Y lo segundo, me ha recordado un anuncio también, el anuncio tuyo, que yo estoy en la asociación Convives, que trabajamos sobre convivencia, y también organizamos con el Ministerio el 18 y 19 de abril una jornada sobre bienestar. Y el bienestar tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado, bienestar de todo el alumnado, y esto es sobre lo que vamos a hablar. Así que también en la página del Ministerio, si os interesa, podéis participar, serán online solo, un par de tardes. Muy bien, pues me dice Luis Carlos que nos vayáis un segundito, que iban a traer unas quisquillas o algo y que un minuto más. Muchas gracias por vuestra presencia, participación y estar aquí a esta hora. Bueno, un momento, que ahora vienen las quisquillas, es que se están retrasando un poco. Nos queda una pequeña cosa. Un segundo, os voy viendo mientras... Mientras Olmo lo busca, os voy diciendo. Bueno, esta tarde, Fátima, tenemos el pen con la grabación. Bueno, es que me había preguntado Virgilio. Esta tarde hacemos un experimento aquí en las jornadas, como otras veces. El tema de las 5 de la tarde es una constitución para la tierra y parte de una idea básica. Ya en los años 90, desde nuestra asociación de jueces y en la revista que tenemos desde hace muchísimos años, ya planteábamos la necesidad de articular mecanismos jurídicos mundiales para dar solución a problemas que empezaban entonces a ser más globales. Jueces italianos, franceses participaron en la misma, digamos, en la misma iniciativa. A partir de los años 90 y sobre todo a partir de que empieza este siglo, empieza como una deriva punitiva muy general en toda Europa, es decir, tenemos ya lejos la Segunda Guerra Mundial, el final del siglo XX yo creo que ha impulsado muchos convenios internacionales, entonces en los años 90 afirmábamos eso. Tenemos suficiente músculo jurídico a través de las declaraciones internacionales para intentar que los derechos humanos lleguen a todas las partes. Y eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Vamos a presentar una iniciativa que habíamos dejado aparcada durante un tiempo, pensando que una constitución mundial en el siglo XXI no iba a ser como a finales del XX, en la última mitad del XX, pero vista la deriva global, estamos volviendo a sacar hacia adelante esta iniciativa, porque las emergencias del planeta están siendo brutales en estos momentos. Cambio climático, la guerra, la depreciación del trabajo y las migraciones forzosas, fundamentalmente, además de las violaciones constantes de los derechos humanos, yo creo que son 5 emergencias básicas que queremos tratar. Esto lo ha hecho, bueno, en este sentido, un jurista italiano que es muy referente para nosotros, incluido Ramiro, que es Luigi Ferrajoli. Ha escrito un libro que se llama Una Constitución para la Tierra. Esto no es un libro, es parte de un proyecto que queremos lanzar. Son problemas globales y necesitamos, creo, unas normas, una constitución que rija para todos los países del mundo. Es una utopía, puede ser, pero es lo único posible, como decía Fernando hace un rato, es que esto es lo único posible para dar solución a esos problemas globales. Entonces, Ferrajoli se ha brindado a hacer una grabación, la tenemos, ha grabado unos 12 minutos y bueno, estamos muy contentos porque le grabamos. Fátima se ha dejado ahí mucho tiempo y mucha energía. Tenemos el vídeo, lo pondremos. Y luego hablaremos sobre las emergencias globales, un poco con la idea de construir el diálogo o ese espacio de una hora, hora y media entre todos nosotros, a ver si se nos ocurre algo más interesante en la comida y podemos hacer una cosa participativa. Esa es un poco la idea. Y luego deciros ahora, para terminar,
que desde Montevideo, una persona que ha venido otros años a las jornadas, y como aquí había mucha gente, Asma, Trujillo, vinculada con Cádiz, es una cosa sobre el carnaval de Montevideo. Entonces, a ver si lo ha encontrado Olmo y lo podemos poner. Nos lo mandan como participación en las jornadas. Sí. Se llama aporofobia. Es una palabra nueva, recién parida, pero por una herida antigua que pareciera que no va a cerrarse nunca más. Como una maldición residual creciendo como una planta envenenada entre los escombros acumulados de diversos sistemas fallidos, despiadados y enfermizos. La rabia del alma colectiva de una especie que odia y sin saber se odia a sí misma. Es un pañuelo con lágrimas de neón, despiden mirando el cielo sus hijos en procesión y arranca en su desconsuelo las páginas del adiós. Una patera con más gente que lugar, con más desesperación que chances de seguir a flote, se hace al agua como puede en el Golfo de Bengala. Una niña llora y su padre también. Más acá, una amiga la llamó y le dijo que se viniera, que esto era mejor, que la gente te ayuda, que el frío no es tanto, que la vida es dura, pero la aguantás. Hace 2 meses que está y no sabe cómo hacer para soportar tanto y tanto, tanto desprecio a su pobreza. El mundo que está partido, partido por la mitad, no puede sanar su herida de humanidad. Película repetida de una trama fantasmal. 2 adolescentes escapan de Marruecos con el corazón apretado entre el chasis de un camión y el pavimento. Uno de los dos logrará cruzar la frontera de la España africana. Llegará, lo odiarán por pobre, sufrirá, pero a los golpes armará su vida. El otro solamente será una mancha roja en el suelo de Ceuta. Más acá, en este sur montevideano, una pareja del Caribe, de esas que habla con palabras bailarinas y que baila como si la vida fuera justa, es estafada en una pensión de mala muerte por un buitre de buena vida, rebosante y codicioso, con gesto de señora educada. El buitre les estafa porque odia que son pobres y hace más pobres a los pobres que odia, porque odia lo que son y no sabe que se está odiando a sí mismo. De una trama fantasmal. Tu cachorro crecerá en varias fases diferentes hasta llegar a ser un perro. Y antes de que te des cuenta, casi se habrá hecho adulto. Desde el... Bueno, pues muchas gracias Uruguay, muchas gracias Montevideo. A las 5 nos vemos.